Llevaba tiempo esperando poder hablar de algo como esto en el canal, y es que hace unos días, cuando vi la Ceramix Nano de Shining en su lanzamiento por primera vez, pensé, joder, esto cambia las reglas del juego Chairside. Pero claro, yo sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Oye, Miquel, pero si esto ya existe, tenemos la Sprint Ray Midas, que lleva 2 años haciendo coronas permanentes en menos de 10 minutos con cápsula cerámica. Es lo mismo. Pero ¿qué tiene de nuevo esta impresora? Y es una pregunta totalmente legítima y que además tiene mucho sentido. Pero hay una diferencia entre las dos que cuando la ves no puedes dejar de verla. No quiero decir más. Esta impresora tiene unas implicaciones para la clínica dental que creo que todavía no estamos valorando del todo y que todavía no estamos preparados para entender. Hay cosas de esta impresora que me han sorprendido para bien. Y también es cierto que hay algunas cosas de esta impresora que me generan algunas dudas. Y esto te lo voy a contar todo en este vídeo. Además, quédate hasta el final si quieres saber si te recomiendo o no esta impresora y saber si esta impresora es o no para ti. Así que vamos, let's go, porque comenzamos. Antes de entender lo bueno y lo malo, necesito que entendáis el problema que viene a solucionar esta impresora. Porque si no entendéis el problema, no vais a entender por qué esto es relevante. Hace 4 o 5 años, una restauración permanente en una sola cita no es que fuera ciencia ficción. Existían máquinas como las fresadoras tipo Cerec de Despla y Sirona que lo hacían, pero no existía una impresora 3D que pudiera hacerlo en tan poco tiempo. El flujo antes era impresión digital, envío al laboratorio, días de espera o un proceso largo, segunda cita para colocar la corona definitiva, y esto implica 2 citas, 2 anestesias, 2 días que el paciente pierde, y eso en el mejor de los casos. El Chairside vino a solucionar este problema, y uno de los primeros en solucionarlo fue precisamente Despla y Sirona con el Cerec. Pero la impresión 3D Chairside empezó a existir y lo cambió todo, aunque seguía teniendo un problema técnico muy gordo. Y es que los materiales cerámicos, los que dan propiedades mecánicas a las restauraciones permanentes, pues son extremadamente viscosos, y eso es un problema en impresión 3D. Demasiado viscosos para imprimirse bien con la tecnología de resina convencional, o eso nos dicen, aunque también se puede hacer. Cuanto más relleno cerámico tiene una resina, más resistente es, pero también es más difícil de imprimir. Ese es el principal problema. Y ahora os cuento cómo resuelve esto la Ceramix Nano de Shining. La Ceramix Nano no es una impresora dental genérica, no es una Frozen Sonic Mini 8KS, no es una Frozen Sonic Mighty y no es una impresora de resina abierta como las que yo recomiendo, sino que es algo similar a la impresora Midas de Sprint Ray. Un terminal de producción Chairside, un electrodoméstico, por así decirlo, especializado que hace una sola cosa, pero la hace muy bien, según nos están contando. Coronas, carillas, incrustaciones, puentes de cerámica y todo en una sola cita. El flujo parece que es así de simple. Escaneas al paciente con tu escáner intraoral, el software de Shining te genera el diseño de la corona en menos de 2 minutos, o eso nos dicen, a través de inteligencia artificial, le metes a la impresora una cápsula prefabricada de resina cerámica, la resina se llama Lumicera, escaneas el código QR de la cápsula, la máquina identifica el material, carga los parámetros automáticamente, agitas la resina, y esto es importante, y el resto la máquina lo hace sola, ya te imprime. El tiempo de impresión que nos están diciendo es de 8 a 11 minutos. Y el curado son 3 minutos más. Ojo que todo esto que te digo son los datos oficiales que nos da la marca. Lo mejor de todo es que se hace en el mismo dispositivo sin moverlo a ningún sitio. El tiempo total desde que escaneas al paciente hasta que cementas la corona aproximadamente va a ser de 30 minutos. Y lo bueno es que ya estamos en unos tiempos muy similares a lo que nos da una fresadora como el Cerec. Aunque también hay que ser honestos, y es que los materiales impresos todavía no llegan a las propiedades que nos dan los materiales fresados. Y eso que yo soy el primero que lo imprime. Básicamente, las propiedades de los materiales fresados, las propiedades sobre todo mecánicas, son superiores a las impresas, al menos por ahora. Habrá que ver cómo va esto dentro de 5, 7 o 10 años. La realidad es que está cerca, pero todavía no estamos en ese punto. Algo que Shining no nos está contando y que para mí es importante es la altura de capa a la que imprime la impresora. Ese dato no está publicado en ninguna especificación oficial que esté disponible todavía, y eso es relevante porque la altura de capa determina en gran medida la calidad superficial de la pieza y el tiempo real de impresión.
Cuando tengamos ese dato, os lo cuento. Según nos dice Shining, una cápsula da hasta para 3 restauraciones. Y la resina que se usa es la Lumicera, que tiene más de un 55% de relleno cerámico. Y viene en 5 tonos de Vita, que si no recuerdo mal es BL, A1, A2, B1 y C2. Si está mal, os lo voy a poner por aquí. Y este material, lo mejor es que no es un material experimental, sino que es un material que ya está clínicamente validado. Ahora me voy a ir a la parte más técnica, la que me interesa a mí. Para imprimir cerámica con una alta carga de relleno en un dispositivo de 2 kilos, que es lo que pesa esta impresora, Shining ha desarrollado una tecnología propia que se llama APS, que significa Adaptative Pneumatic Stereolithography. ¿Y qué es esto? Pues es un sistema neumático que controla y ajusta la fuerza de despegue de la pieza capa a capa en tiempo real. En la impresión de resina convencional, cada capa se despega de la película del FEP con la misma fuerza siempre. Con materiales muy viscosos, eso genera tensiones que pueden arruinar la pieza si no sabes parametrizar. Este sistema, al contrario, monitoriza lo que está pasando capa a capa cada minuto y adapta la fuerza en consecuencia. Y lo bueno es que este sistema hace que la parte del peeling sea más suave donde hay más tensión. Además, y esto me parece muy interesante, el sistema neumático mantiene la separación entre la capa y la película por debajo de 1 milímetro en todo momento. Eso significa que no necesitas un depósito grande de resina, solo una capa muy fina en la base de la cápsula en cada momento. Y ahí es donde está una de las claves del ahorro energético que permite que esta impresora, aunque parece una locura, pueda funcionar con una power bank. Y sí, no te hace falta más que una power bank de 10.000 mAh, según nos dice Shining. El resultado es que puedes imprimir cerámica con alta carga de relleno en un espacio mínimo, con un consumo energético tan bajo que funciona solo con una power bank. Me parece increíble. Sin este sistema, este dispositivo no existe. Así que el APS es la clave de esta impresora. Bien, ahora sí, lo bueno. Y es que hay bastante bueno. Lo primero y más obvio es el tamaño y la portabilidad. Pesa solo 2 kilos, es súper pequeña y funciona con una powerbank de 10.000 mAh. Y ya tenemos powerbanks de 30.000 y 40.000. Así que con una sola batería tienes aproximadamente entre 5 ciclos completos de impresión y 12. Puedes llevarte esto en tu mochila y hacer odontología en una residencia de mayores, si se pudiera, en una consulta rural, en un evento. Eso no existía antes en el chairside convencional. Eso es completamente nuevo. Y esto me parece especialmente interesante para doctores que trabajen en diferentes clínicas. El mismo doctor se lleva su escáner, su impresora, lo transporta en una mochila y hace chairside sin que la clínica tenga ningún tipo de material ni infraestructura. Esta visión me parece espectacular como ventaja competitiva. Lo segundo es la impresión y curado en un único dispositivo. Esto parece un pequeño detalle, pero no lo es. La Midas necesita el NanoCure aparte. Con la Ceramix Nano todo está en el mismo aparato. Menos espacio en la clínica, menos pasos, menos margen de error. Y es que así todo se vuelve mucho más sencillo. Lo tercero que me encanta es el flujo, supuestamente en 30 minutos, aunque habrá que ver si esto se cumple en condiciones clínicas reales. Y sobre todo, me gustaría saber a qué altura de capa se está imprimiendo. Pero bueno, más adelante supongo que lo veremos. Y me parece increíble que en 30 minutos se escanee, se haga un diseño con una inteligencia artificial, se imprima, se cure y se cemente. Todo en menos de media hora. Eso se llama odontología en una sola cita de verdad. Es lo mismo que hacía el CEREC, pero con una máquina mucho más pequeña. Aunque los materiales todavía no tengan las mismas propiedades mecánicas, hay que reconocer que esto es algo muy importante para la odontología moderna, la odontología de hoy y de la que viene dentro de unos años. Lo cuarto que me gusta es que la curva de aprendizaje parece prácticamente cero, según nos cuenta Shining. Escaneas el QR de la cápsula y la máquina se configura sola. No hay que parametrizar resinas, no hay que calibrar nada, no hay que saber nada de impresión 3D, y esto es importante para, sobre todo, las clínicas que quieren entrar en digital, en chairside, sin querer especializarse en impresión 3D. Lo quinto que me gusta mucho, aunque esto es cierto que tiene sus pros y sus contras, es el ecosistema. Y es que Shining ya tiene un escáner intraoral propio, un software de diseño propio y ahora una impresora como la Midas propia.
todo conectado en su propia plataforma Shining Flow. Si ya usas un escáner de Shining, la integración es nativa y no tienes que pelearte con ningún tipo de compatibilidad o software que sean diferentes. Es cierto que tenerlo todo integrado en un mismo flujo de trabajo es algo que en ciertos aspectos te puede limitar, pero para la mayoría de odontólogos lo bueno es que se hace muy sencillo el trabajo en la clínica. Y considero que uno de los primeros en hacerlo fue Desplay Sirona y que todos los que han ido detrás y lo han copiado, pues sinceramente creo que han hecho más bien que mal. Pero ahora viene también lo malo, porque sí, hay que nombrar también lo malo. Lo primero y lo más importante es que acaba de salir, el 18 de junio de 2026. No hay reviews independientes todavía, no hay usuarios reales con meses de experiencia. No hay casos clínicos publicados todavía por terceros. Los datos que tenemos son los que nos proporciona Shining, que están muy bien sobre el papel, pero son datos del fabricante. Y ya sabemos que a los fabricantes les gusta adornar un poquito las cosas. Eso es un riesgo real y hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo malo es el lanzamiento. Y es que el lanzamiento europeo no tiene ningún tipo de fecha confirmada. El lanzamiento inicial es Norteamérica y Asia. Así que si estás en España o en Europa, todavía no sabes cuándo vas a poder comprarte esta impresora, ni tampoco qué precio va a tener. Y tampoco tienes por ahora certificación CE. Así que nos toca esperar. Lo tercero, que también lo hemos mencionado antes, es el sistema completamente cerrado. Y es que usa las cápsulas de Shining, usa su software, usa sus parámetros, su escáner y su impresora. Esto nos recuerda mucho a lo que ha hecho siempre Desplay Sirona con sus máquinas. Y ahora también lo hace SprintRay, que era una marca con una filosofía muy diferente en sus inicios. Pero bueno, entraron en el dental y vieron la oportunidad. ¿Cómo no? En este tipo de sistema no puedes meter tu propia resina, como harías con una impresora abierta. Para una clínica que quiera hacer solo coronas unitarias Chairside, eso pues no es un problema. Pero si necesitas algo de flexibilidad, de materiales para otras aplicaciones, pues vas a tener que pasar por el aro de sus resinas, que todavía no son muchas. Lo cuarto negativo es que una cápsula da hasta para 3 restauraciones. Si necesitas más en una sesión, necesitas más cápsulas. Eso habrá que calcularlo bien en el coste por restauración antes de comprarla. Quinto, y esto es más una reflexión que un defecto técnico, y es que la Midas lleva ya 2 años en el mercado. Tiene usuarios reales, tiene casos publicados, comunidad activa, la marca SprintRay detrás, que es muy fuerte, y certificación CE, que ya está aprobada. A eso se le llama madurez. Y la madurez de un producto en un entorno clínico, déjame decir que después de años ya en el sector, pues vale mucho. Porque sí, si tienes las 2 impresoras y no tienes ni idea, pues seguramente te vayas a la Midas. ¿Por qué? Por la marca, porque ya está validada, porque sabes de gente que la tiene. En cambio, habrá menos gente que se decante por la Nano Ceramics. Lo sexto, y para mí es lo más importante y lo que más me incomoda en este tipo de tecnología, que también me ocurría con la Midas. La resina que no se usa y queda en la cápsula no se puede reutilizar. Y ya está, no hay forma de recuperarla. Y esto es un problema, porque la impresión 3D vino precisamente a solucionar uno de los grandes problemas del fresado. Que se desperdiciaba material, que se usaba más material del necesario para fabricar la pieza, etcétera, etcétera. En aditivo solo usas lo que necesitas, pero aquí, al igual que en el fresado desperdiciamos parte del bloque, aquí estamos desperdiciando resina que desgraciadamente no vamos a poder volver a usar. Y eso implica varias cosas. Implica más contaminación, más gasto de material y en consecuencia también más coste por restauración del que parece a primera vista. Séptimo, al estar todo confinado dentro de una cápsula de tamaño fijo, vas a estar limitado en cuanto a la inclinación que le puedas dar a la pieza durante la impresión. No vas a poder orientarla como querrías para optimizar la calidad superficial o reducir los soportes o incluso aumentar también la durabilidad de lo que imprima. Eso es una limitación técnica real que con una impresora abierta pues no la tendría. Y ahora llega la parte que estabas esperando y es: ¿te la recomiendo? Pues depende. Y sé que esa no es la respuesta que te esperaba, pero es la respuesta honesta. Si estás en España o en Europa ahora mismo, te toca esperar, igual que a mí. No porque la impresora sea mala, sino porque todavía no tiene fecha de lanzamiento europeo y tampoco certificación CE confirmada.
No tiene sentido tomar una decisión hoy sobre algo que no puedes comprar todavía, así que pues toca esperar. Si estás en Norteamérica o en Asia, aunque no creo que nadie de Asia me esté viendo, y estás eligiendo entre la Ceramix Nano y la Midas por primera vez y valoras la portabilidad, el dispositivo, todo en uno y la posibilidad de entrar en el ecosistema de Shining, yo personalmente me iría a la impresora de Shining. Me parece un producto más interesante, más evolucionado y también más asequible. Aunque siendo consciente de que en este caso serías early adopter y ser early adopter pues tiene ventajas competitivas reales, y es que el que llega primero diferencia su clínica. Pero es cierto que los early adopters también asumen un riesgo que hay que estar dispuesto a asumir. Si ya tienes la Midas y te funciona bien, no la cambies. No tiene ningún sentido. Pero mi posición personal, y a ver si este vídeo llega a Shining, es que cuando la Ceramix Nano llegue a España, me gustaría testearla, tenerla en mis manos, imprimir con ella, medir la calidad real de las piezas y ver si los tiempos que promete se cumplen en condiciones clínicas reales. Y cuando eso pase, os haré un vídeo de la review real, con datos reales y con impresiones reales. Eso es lo que me gusta hacer para vosotros. No me gusta vender humo y no me gusta contaros historias. Y mucho menos sabéis que tampoco me vendo a marcas. A mí lo que me gusta es contaros de verdad lo que funciona. Así que yo espero que esta impresora de Shining funcione y funcione muy bien. Lo que está pasando en impresión 3D dental Chairside en este momento es algo histórico y en impresión 3D en general en el mundo dental. Estamos viendo cómo un proceso que requería laboratorios externos, días de espera, 2 citas, se está comprimiendo en un único dispositivo del tamaño de una cafetera. Y lo mejor es que te cabe encima de cualquier mesita auxiliar. La pregunta ya no es si la impresión Chairside va a transformar la odontología, porque eso ya está pasando. La pregunta es si tu clínica va a estar en la primera ola o en la tercera, o incluso en la última. Si te ha sido útil este vídeo, dale like, compártelo con tu equipo y con la gente que conoces, porque a mí me ayuda muchísimo. Y esto no ha hecho más que empezar. Si quieres saber cómo la tecnología cambia el mundo y cómo puede cambiar tu clínica, sígueme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!